Muy amadas hermanas de nuestra congregación acá en la ciudad de Pamplona, para mí un gran gusto poder saludarles en este día y así también a todos quienes se puedan sumar a nuestro devocional dominical. Quiero invitarles a que demos inicio a este en el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo, leyendo como siempre la palabra del Señor. En esta oportunidad lo haremos en el Evangelio según San Lucas, capítulo número 16. Vamos a leer el versículo número 25, en el nombre del Señor Jesucristo. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí y tú atormentado. Amén. Doy muchas gracias a nuestro buen Dios por esta oportunidad tan maravillosa que me da de poder dirigirme a ustedes, muy especialmente en este primer devocional del año 2023. El domingo pasado no lo pudimos realizar dado que tuvimos una escuela dominical ampliada para toda nuestra iglesia en Elche. Fue una escuela dominical online, incluyendo a nuestros hermanos de Londres. Pero hoy podemos hacerlo con el buen deseo de también desear para ustedes, de mi parte, los mejores anhelos de felicidad, de prosperidad, de bendición de Dios. Que el Señor pueda colmarles a ustedes y a vuestras familias con ricas bendiciones del cielo, espirituales, por supuesto, en primer lugar, y así también pueda suplir toda otra necesidad con todo aquello que Dios sabe añadir conforme a la necesidad de cada uno y cada una de ustedes. Dios nos bendiga en esta hora. Quiero que miremos la palabra del Señor. Esta parábola nos habla acerca de la historia de el rico y Lázaro. Para algunos es una parábola, una historia que tiene un propósito pedagógico, es decir, un propósito educativo. Tiene una enseñanza de por medio. Siempre la palabra del Señor nos enseña, pero vemos que el Señor Jesucristo siempre, cuando Él narraba parábolas, lo hacía con el propósito de dar un mensaje exclusivo, claro, a quienes les estaban escuchando. Pero hay algunos teólogos, sobre todo estudiosos de la Biblia, que aseguran de que esta es una historia ficticia, que es una historia irreal, que el Señor la presenta con el único afán de poder dar una enseñanza a aquellos que eran sus amados. Ahora bien, yo desde el punto de vista teológico no es mucho lo que puedo asegurar porque yo no soy un teólogo y nunca he estudiado teología, nunca ha sido mi afán estudiar de un libro, sino que todo lo que sé lo he aprendido solamente a través de la palabra del Señor. Tengo un libro que me lo ha regalado uno de mis hermanos, mi hermano Jonathan, que habla sobre los sermones de Spurgeon, pero nada más que eso, no es un libro de teología. Pero conforme a lo que el Señor me ha enseñado a mí, esto comparto. Y al mirar esta palabra y al entender que muchos teólogos piensan de que esta es una historia ficticia, siguiendo esa lógica tendríamos que entender que esta es una historia irreal. Y si es una historia irreal es porque entonces es una historia falsa. Si es una historia falsa es porque lo que el Señor contó es una mentira. Y ya esa lógica no es coherente con lo que la palabra del Señor nos enseña. Porque el Señor no se puede negar a sí mismo pecando. Él es el camino, pero Él también es la verdad y la vida. Y por tanto, todo lo que salía, todo lo que provenía de su boca era la palabra de Dios, era verdad. Ahora, ¿qué explicación damos a esto? Debemos entender que, tal como lo enseña el Salmo 139, nuestro Señor Jesucristo, no solo en su condición de hombre, como Jesús, sino que también en su condición de Mesías, en su condición de Dios, en su condición de ungido de Dios, ¿verdad? Él es Dios mismo. Y tal como lo enseña el Salmo 139, es omnisciente. Es decir, que Él todo lo sabe y todo lo conoce. Y así como Dios conoce el presente a profundidad, así como Dios conoce también el futuro, Dios también conoce el pasado. Y no hay duda que Dios y su Hijo amado Jesucristo, nuestro Señor y Dios, también es testigo
de lo que ocurrió en la eternidad pasada, por lo tanto testigo es de esta historia, de lo que sucedió con un hombre que era un rico y con lo que sucedió con un hombre mendigo, su característica pobre, llamado Lázaro. Y aquí hay algo novedoso. El rico no tiene nombre, pero el pobre tiene nombre. ¿Y por qué? Porque aquí Jesús, el Señor, está realzando la vida de un pobre. Está haciendo lo que dice el salmista, que Él levanta al pobre y lo alza del muladar para sentarlo con los príncipes y con los príncipes de su pueblo. Y esto se cumple en el momento en que este pobre ha muerto, ha sido tomado por los ángeles y ha sido llevado a la presencia de Dios, a la presencia del padre Abraham. El padre Abraham simboliza para el pueblo judío la presencia de Dios mismo. Por lo tanto, este mendigo que murió fue llevado por los ángeles a la presencia de Dios mismo. La palabra del Señor a través de esta historia muestra, si usted lo lee atentamente, que el rico, en cambio, era un hombre adinerado, de una clase social alta, un hombre con muchos recursos, un hombre que vestía muy bien, vestía de púrpura, cuyos colores para poder lograrlos requerían colorantes muy caros. Vestía también de lino, que eran telas probablemente traídas directamente de Egipto. Era un hombre elocuente, que hacía banquete todos los días, dice la palabra del Señor. Sin embargo, volvamos al pobre, él todos los días yacía a la puerta del rico, a la puerta de la casa del rico. Dicho esto, para recordar la historia, quiero contarles que cuando yo era un niño, y ya un adolescente, muchas veces me preguntaban, me proyectaba en la vida y decía yo, ¿qué será de mí el próximo año, en esta fecha? ¿Qué estaré haciendo? Yo creo que a todos nos pasó. Y cuando éramos adolescentes o niños, como que el tiempo era más largo. Yo recuerdo que llegaba la Navidad y la próxima Navidad yo la veía como tan largo. Pasaba todo un año que era una eternidad. Entonces cuando ya era un adolescente yo decía, ¿qué será de mí el próximo año en esta misma fecha? ¿Dónde estaré? ¿Con quiénes estaré? Como si fuera algo tan lejano. Cuando ya fui tomando otra etapa de mi vida y ya estaba casado, yo a mi esposa le decía, Tamarita, ¿dónde estaremos en 5 años más? ¿Dónde nos encontraremos? ¿Qué tendrá el Señor para nosotros? Y yo creo que hoy debemos entender que a través de esta palabra del Señor debemos también entender que nos podemos proyectar, pero entendiendo 2 cosas. Primero, somos seres mortales, ¿sí? Y podemos morir ahora, al término del devocional, podemos morir mañana, podemos morir en 50 años más. Esto está en las manos del Señor. Y debemos de entender de que el mismo Pablo lo enseña, nuestra vida está escondida en Cristo, en Dios. No podemos hacer proyecciones así a lo loco nada más, sin considerar a Dios, sin considerar su voluntad en nuestra vida. ¿Se ha hecho proyectos en la vida? ¿Ha hecho probablemente proyecciones ya? ¿En esas proyecciones ha considerado la voluntad del Señor? Esto en primer lugar. En segundo lugar, muchas veces nuestras proyecciones son a corto plazo, como Juanito el adolescente. ¿Qué será de mí el próximo año? ¿Qué será el 2024 de mi vida? Hermanos, no, tenemos que ahora proyectarnos más largamente. ¿Qué será de mí en 50 años más? Algunos de ustedes se reirán y dirán, hermano Juan no va a existir en 50 años más. Fíjese que sí, voy a existir. Y en 100 años más también voy a existir. Y en 1000, y en 2000 años más, y en 100.000 años más, usted y yo vamos a existir. Porque este mensaje también nos recuerda, como segundo mensaje, consejo, no solamente que somos seres que estamos de paso y que tenemos un cuerpo mortal, una parte nuestra va a desfallecer y morir, sino que también tenemos una parte en nosotros que es inmortal. Ese ser inmortal, el yo, el nosotros, porque lo que usted mira y lo que yo miro todos los días en el espejo no es el yo, ese es nuestro cuerpo, es nuestra propiedad. Pero el nosotros está aquí dentro, el yo está en mí, está dentro de este cuerpo. Y él es inmortal, ella es inmortal, y esa alma un día tendrá que volar a la presencia de Dios. Pregunto,
¿Es posible entonces proyectarnos de aquí a 1000 años más? Amén. Sí que sí. Sí lo podemos hacer. Y la pregunta es, ¿dónde estaremos en 1000 años más? ¿Estaremos como Lázaro en la presencia de Dios mismo? ¿O será que estaremos como el rico probablemente en un lugar de tormento? Esto es algo que debemos predicar también. Esto es algo de lo cual debemos conversar. No podemos omitir esta enseñanza, este consejo, porque si no, culpable soy yo de no hacerlo. La palabra del Señor hoy, Dios nos ha querido hablar así. Esta palabra claramente dice, entonces él, al ver que el rico despertó en un lugar distinto, ¿verdad? El rico despertó en un lugar diferente al que había despertado, ¿verdad? El pobre. Simplemente el Señor, allí el Padre Abraham le dice simplemente, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida. Y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Amados hermanos, un rico y un pobre. Un rico que no tenía nombre, que pertenecía a una clase social alta. Un pobre que tenía un nombre. Un pobre que no tenía más nada. Un hombre que tenía enfermedades, que tenía llagas en su cuerpo. Un hombre que los perros venían a lamer sus llagas. Un hombre que llegaba a la casa del rico todos los días a la puerta y que había una condición en su vida que le hacía sufrir. Además de su enfermedad y su pobreza, dice que él deseaba, anhelaba saciar su hambre con las migajas. Ni siquiera sentado a la mesa, no esperaba mucho, sino con las migajas que caían de la mesa de ese hombre rico. Hermanos amados, esto nos muestra que en el mundo hay muchas diferencias. En el mundo en el cual vivimos hay muchas diferencias. Vivimos en el mismo planeta, pero parece que son mundos diferentes. Hay ricos y pobres, ¿verdad? Y hay pobres y súper pobres. Y hay ricos y súper ricos. Esos súper ricos que miran a los ricos como pobres. Y esos pobres que miran a los súper pobres como muy pobres. Hermanos, ser pobre e indigente son conceptos distintos. Un pobre es aquel que tiene pocos recursos y con dificultad puede vivir. Pero indigente es aquel que siendo una persona de pocos recursos, lo que tiene no le alcanza ni siquiera para vivir. Y yo creo que Lázaro era más que pobre, era un indigente. Tanto así que no tenía nada con qué vivir. Era un hombre probablemente casi desnudo, que llegaba a esa puertecita a buscar alguna comida de esas migajas que caían. No esperaba de que el rico fuera el que le diera algo. A lo mejor sus siervos, sus esclavos, qué sé yo, no lo sé. Pero esta historia nos enseña de que debemos considerar de que en esta vida no solamente es tiempo, no solamente son años, no solamente es tiempo, sino que también esta vida nos enseña, nos habla de condiciones de vida diferentes. Hay hombres de gran elocuencia, hombres de poca elocuencia. Hay diferencias que son abrumadoras, pero no todas estas diferencias son injustas. Hay diferencias, por ejemplo, los árboles. Hay árboles que son más grandes que otros, hay árboles de diferente color, hay árboles que dan diferentes frutos, y nada de esto es injusto. En la vida humana, en la vida social, por supuesto, en la vida humana hay hombres más grandes, hombres más chicos, hombres con diferentes color de ojos, con diferentes rostros, y esto no es injusto, es natural que sea así. Pero hay condiciones de la vida, amados hermanos, que son situaciones consideradas inequitativas. ¿Qué es una inequidad? La inequidad es cuando hablamos de diferencias, pero que son injustas, que son evitables y que son remediables. Voy a poner un ejemplo. Imagine usted un niño que nace muy pobre y un niño que nace muy rico. Alguien dirá, los pobres son pobres porque no trabajan, no se esfuerzan, no enfrentan la vida como debe ser para poder ganar más. Ese es un pensamiento. Pero hay muchas personas que sufren pobreza por escasez de oportunidades. Este niño muy pobre, que nació en pobreza, ¿qué culpa tiene? ¿Qué culpa tiene él para nacer en esa condición?
Por eso que en ciencias sociales se habla de pobreza de cuna, para hablar de esta condición de desigualdad. Niños que nacen en pobreza abrumadora están condenados a vivir ellos como adultos pobres, tener familias pobres, sufrir hambre, no tener la educación adecuada porque no pueden tenerla. Hermanos míos, frente a esta realidad, la Iglesia no puede ser ciega, porque Dios no es ciego ante las diferencias sociales. Dios no es ciego, ni mudo, ni cierra su mano frente a las desigualdades de esta vida. Hermanos amados, esta historia, que es una parábola real, una historia real, créamelo, es una historia real, nos habla de que somos mortales en una de nuestras partes, pero también somos inmortales, que debemos proyectarnos a muchos años más. No podemos proyectarnos a corto ni a mediano plazo, sino que hacia la eternidad. Pero también debemos considerar de que debemos tener una vida de sensibilidad social. Los cristianos son los primeros que debieran de tener sensibilidad social. Fíjese que en una ocasión hablaba con un siervo de Dios y le decía que sería muy bonito que hiciéramos un proyecto para colaborar a aquellos siervos de Dios que sufren pobreza, que sufren necesidades, que no reciben la ayudita que debieran recibir para poder vivir, por lo menos ellos y su familia, en condiciones adecuadas. Equiparar un poco a los que muchos tienen con aquellos que menos tienen. Ese siervo de Dios luego que me escuchó me dijo: ¿sabe, hermano Juanito? Usted es un extremista. En otra ocasión hablé algo parecido con otras personas y me dijeron: ¿es usted político? ¿Es usted socialista? ¿Es usted comunista? Como si para ser una persona sensible debiera yo ser de un partido político. Amados hermanos, nosotros en la Iglesia no vivimos bajo principios políticos. Es un absurdo pensar que quien se preocupa del necesitado es un extremista. Dios nos ayude. Hace muchos años atrás, recuerdo que se celebraba el Día de los Protestantes, de los evangélicos en Chile. Habíamos terminado una escuela dominical, con mi esposa nos fuimos a almorzar a un restaurante. En ese lugar, mientras comíamos, a veces llegaban personas a pedir y uno les podía dar, pero rápidamente eran sacados por los dueños de los restaurantes. Eso lo hacen en todos lados del mundo. Y en esa mañana recuerdo que mientras estábamos sentados, llegó un grupo de pastores evangélicos que eran personas reconocidas en el mundo evangélico en mi país, y llegaron a almorzar a ese restaurante porque habían desarrollado una campaña evangelística en ese día en nuestra ciudad. Y estaban almorzando ahí con nosotros en una mesa aparte y ellos en una mesa muy grande. Entra un niño muy pobre a pedir. Inmediatamente yo meto mi manito al bolsillo, busco un billetito, algo para poder compartir con él. Ellos no piden comida, ellos solamente le piden algo para llevar a sus casas. Entonces yo rápidamente, antes de que alguien lo quisiera sacar, le di, y este niñito lo tomó, corrió hacia la otra mesa donde vio a muchos congregados y va a pedirles, y uno de ellos lo da, se da cuenta que estaba el niño, pone una cara rara, hace llamar a uno de los que servían y mandó a sacar al niño. Uno de los ancianos de ese lugar, que era un pastor mayor, miró la escena, miró al niño, lo tomó, metió su mano al bolsillo y le entregó algo, le habló al niño, y luego el niño se fue. Fue sacado. Pero yo me digo, hermano amado, ¿qué mente habrá? ¿Qué pensamientos son los que se cultivan en esos corazones de personas que, siendo cristianas y muchas veces teniendo grandes responsabilidades en una congregación, se olvidan de suplir las necesidades reales de los más necesitados, y no necesidades para después dar a conocer de que lo que ellos hacen es bueno, de que ellos están haciendo grandes cosas por los demás? No es a eso lo que Dios nos manda. Que tu mano derecha no sepa lo que hizo la otra, lo dice la palabra del Señor. Hermanos, la palabra de Dios nos llama a preocuparnos de las necesidades, de las pobrezas. Y si usted mira el Salmo 82, lo puede leer con tranquilidad, nos manda a preocuparnos del menesteroso, del débil, del pobre, del que poco tiene. Si usted mira Mateo 19, un joven rico le dice al Señor: Señor,
¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Mire, él era un joven, pero ya se estaba proyectando en la vida eterna. Entonces el Señor le dice, le enumera todos los mandamientos que tenía que cumplir. ¿Se acuerda usted? Él interrumpe al Señor y le dice, Señor, Maestro, todo eso yo lo he hecho desde mi juventud. Entonces el Señor le dice, bueno, si quieres ser perfecto, entonces anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Inmediatamente este joven rico, la Biblia dice que se puso muy triste. Y en ese momento el Señor le dice a los discípulos que era mucho más fácil que un camello entrara por el ojo de una aguja que el que un rico entre al reino de los cielos. Y esto, amados hermanos, no es porque Dios tenga problema con los ricos. No es que ser rico es la condición problemática para evitar que entremos a los cielos, no, sino que es lo que se cultiva en el corazón. Si usted mira esa palabra, ese momento de la vida del Señor, yo creo que aunque este rico hubiese vendido todo y lo hubiera entregado a los pobres, si no lo hubiera hecho con amor, con cariño, con amor y preocupación de su prójimo, de nada le hubiera servido. Usted dirá, pero hermano Juan, ¿de dónde saca eso? Primera a los Corintios capítulo 13. Usted verá que allí cuando Pablo habla del amor, dice él, ¿y de qué me sirve dar todo lo que poseo, mis bienes, para saciar el hambre de los pobres, ¿verdad? Si no lo hago con amor, él dice, de nada me sirve, nada soy. Dios nos ayude a nosotros para poder encaminar nuestra vida en coherencia con lo que la palabra del Señor nos enseña. Por lo tanto, este pasaje, mis hermanas, mis hermanos, nos muestra la historia de un personaje rico, con todas las cualidades que habíamos mencionado, pero de un hombre pobre también, con todas esas cualidades físicas que tenía, sus necesidades, pero el tercer personaje es el Señor. Un narrador que narra seriamente una historia real, una historia verdadera. Está narrando un hecho acontecido del cual él es testigo. Está compartiendo una historia para enseñarnos un mensaje y donde él se muestra, amados hermanos, como un Jesús sensible frente al sufrimiento humano. Un Jesús que no es indolente. Un Jesús que no es indiferente ante la necesidad de ese Lázaro que estaba sufriendo. Amados hermanos, no es indiferente ante la necesidad del pobre, del que necesita, de aquel que tiene necesidad. Y el Señor muestra su alta sensibilidad social y a la vez una manifestación de su gran amor para demostrarnos que para aquellos que sufren, para aquellos que son vulnerables, para aquellos grupos desfavorecidos, para aquellos que Él llamó los pobres, dijo el Señor, para los pobres, bienaventurados los pobres, Mateo 5, porque de ellos es el reino de los cielos. Amados hermanos, alguno dirá, pero es que hay pobres y pobres, sí, hay pobres y pobres. Hay pobres que son malas personas, hay pobres que no se arrepienten, hay pobres que no aceptan el Evangelio, hay pobres que no creen en el Señor. Ellos no llegarán al lugar del consuelo, sino que llegarán al lugar del tormento. Porque no es la condición de pobreza la que te hace salvo, no es la condición de riqueza la que nos hace ser un hombre o una mujer perdida, sino que es lo que habita en nuestro corazón. Y por eso es que siempre hemos enseñado que no es la ropa la que nos hace salvo, no es el peinado lo que nos hace salvo, no es la forma de hablar lo que nos hace salvo, no es la forma en que probablemente vivimos nuestra vida probablemente aparente lo que nos hace salvo, sino lo que está dentro del corazón. Alguien dirá, sí, pero es que lo que está afuera también es importante, lógico, porque lo que está acá en el corazón siempre va a salir hacia afuera. Si lo que sale hacia afuera es egoísmo, es indiferencia, insensibilidad social, es que pues entonces su corazón es un insensible y tiene mucho que aprender todavía. Amados hermanos, el problema del rico que despertó en el Hades y allí en el Hades ahora se transforma en un hombre sensible. Maravillosamente ocurre el milagro de su vida. De pronto, a diferencia de este Lázaro que despertó allí en la presencia del padre Abraham, dice que el rico
muere, es sepultado y abre sus ojos. Así es la vida de los perdidos. Ellos no son cosechados por los ángeles, levantados por los seres angelicales, sino que ellos cierran sus ojos y cuando los abren en el más allá. Y cuando los abren en el más allá, descubre que existe el tormento. Y allí recuerdan todas las cosas. Ellos están sensibles, ellos tienen memoria, ellos recuerdan a su familia. Recuerde que este rico le ruega al padre Abraham que mande a Lázaro, lo resucite para ir a predicarle a sus hermanos, porque tenía 5 hermanos y él no quería que ellos fueran a sufrir el tormento que él estaba sufriendo. Pero allí el padre Abraham fue claro con él y dice: ya, oigan a Moisés y a los profetas, porque si no lo hacen a ellos, menos lo harán con un hombre que se levante de entre los muertos. Hermanos amados, hermanas queridas, qué terrible es la condición de este rico. No era su riqueza el problema, sino lo que había en su corazón. Hace algún tiempo, siendo un estudiante, le prediqué a una abuelita que llegó a los cielos. Los ángeles de Dios la llevaron a la gloria, estando ella muy grave en el hospital, Ella era una católica apostólica romana, idólatra, pero el Señor me ayudó a evangelizarla durante algunos años, como 1 año y medio. Y luego ella muy grave, estando en el hospital, ella simplemente me manda a decir, a través de una de sus hijas: Juanito, dice mi madre, que en esta noche ores por ella, porque el Señor le avisó que la viene a buscar. Y se la llevó esa misma noche. Su hijo, uno de sus hijos, que era un hombre mayor, estuvo muy enfermo también de un cáncer, muy mal. Y yo quise evangelizarle. Cuando el hospital no pudo hacer nada más por él, lo mandó a su casa, y en esa su casa llega muy mal, y allí llego yo porque el Señor me mandó a predicarle. Entonces le digo: don Jorge, vengo a predicarle al Señor. Y él me decía: no. Yo le decía: mire, traigo la novedad de que el Señor le puede dar fortaleza, le puede dar salvación, le puede dar vida. No, me decía. Don Jorge, ¿no ha pensado que luego de esta vida hay una vida más allá? No. ¿Usted cree en el Señor? ¿Se acuerda que usted me pidió que yo mismo predicara el día que su madre había sido llevada ahí en el velorio? Yo mismo prediqué, ¿se acuerda? Usted mismo me lo pidió. ¿Cree en el Señor? No. Hermano, fue terrible, triste. Me fui del lugar. Esa misma noche, don Jorge cayó muy gravemente, ahí en su propia casa. En su casa muy gravemente quedó. Y de repente yo estoy durmiendo como a las 3 de la mañana cuando lo siento llorar a las personas que estaban allí, a su familia, y siento aullar a su perrita regalona, aullaba. Y en el momento cuando escucho eso, la voz del Señor me habla y me dice: Él ha cerrado sus ojos aquí y ha abierto sus ojos en el lugar del tormento. En ese momento me dio una pena infinita, hermano. Me puse a orar al Señor y yo le decía al Señor: Señor, no puedo hacer nada por Él, pero por lo menos lo intenté. Hermanos, hoy podemos hacer mucho por nuestras familias, porque este es el último mensaje de este devocional. Primero, que debemos proyectarnos no solo a corto plazo, tenemos que aprender a proyectarnos a largo plazo, porque somos también inmortales. Vamos a existir en 100 años más, vamos a existir en 1000 años más. La pregunta es ¿dónde? Y por eso es que debemos también tener una sensibilidad social, para no ser indiferentes como el rico, que por esas malas obras también no hizo nada para poder buscar a Dios en sus buenas obras. Mucha gente dice, como el rico, a lo mejor quiero hacer algo por la iglesia, quiero hacer algo por el mundo, quiero ayudar a alguien, quiero, Señor, hacer algo por ti, ven a mi casa. Y el rico llegaba todos los días a la casa del rico, el pobre, llegaba todos los días a la casa del rico, mas el rico no le atendía. Hermano, ¿no será que todos los días usted también tiene la oportunidad para hacer algo por alguien y no lo está haciendo? ¿No será que probablemente todos los días alguien llega necesitado a usted y no se ha dado cuenta, o no lo hace simplemente porque no quiere, o porque quiere ser ciego, porque quiere ser mudo y quiere tener su manito apretada? Mas en esta hora el Señor nos recuerda que tenemos que hacer algo también por eso. Hermanos amados, y lo último, imagínense que hoy usted muere y que abre los ojos en el lugar del tormento.
lo va a hacer conscientemente, lo va a hacer con memoria y va a recordar a su familia, a la familia que hoy a lo mejor le va a estar llorando. Su pregunta, la pregunta que usted debe hacerse, hoy que está viva, que no ha pasado nada malo en usted, que todavía está la esperanza del cielo, ¿qué ha hecho por su familia? ¿Qué ha hecho hoy por esa familia que se está encaminando al tormento? ¿Ha hecho algo? ¿Le ha hablado del Señor? ¿Ha sido insistente? ¿Le ha provocado algo? El Señor nos ayude, hermanos amados. Yo quiero dejar hasta aquí este devocional simplemente diciéndole de que en 1000 años más vamos a existir. La pregunta es ¿dónde? Y yo quiero en esta hora decirle al Señor, Señor, yo quiero estar contigo allá en tu santísima presencia. Dios bendiga este devocional y para Él sea la honra y la gloria. Amado Padre, gracias por lo que nos has hablado en este día. Gracias por lo que nos has recordado en este momento. Y yo te pido que tú nos bendigas y que esta palabra quede grabada en nuestros corazones. Sí, Señor, existiremos en muchos años más y existiremos por la eternidad, pero nuestra esperanza es que sea al lado tuyo y con nosotros también nuestras familias. Te lo pedimos en el nombre de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador. Amén. Como la familia de Noé, que entraron todos al arca, así que sea nuestra familia. Que se enojan, que no les gusta, pero predíquele, háblele. Y lo más importante, predíquele con su ejemplo. Si lo hace solamente con sus palabras y no con el ejemplo, no sirve, se van a enojar y simplemente no van a creer en la palabra del Señor. Dios les bendiga, todos invitados a nuestro próximo devocional.